Y precisamente hoy vamos a hablar sobre el terreno de lo imposible. ¿Cuánto nos gusta estar en el terreno de lo imposible? Yo sabía que no iba a haber ningún amén. Ningún amén. Y hoy vamos precisamente a hablar de eso, en el terreno de lo imposible. Y vamos a retomar el texto que ya hemos hecho énfasis, pero extractándole allí otros mensajes. Y vámonos a Mateo capítulo 19, muy conocido, desde el versículo 16 en adelante. Lo conocemos mucho. Reina Valera tiene un titulillo allí. Dice, el joven rico. Dice Reina Valera en 1960. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Dios, más si quiere entrar, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios Todopoderoso, Padre de toda la gloria, en el nombre de Jesucristo, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos has otorgado de poder estar reunidos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia. Te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Creemos que tú has estado aquí y estás, Señor. Te rogamos que siga siendo tu Espíritu Santo quien nos siga guiando en todo, para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Líbranos de toda presunción, de todo aquello que no proviene de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, en el terreno de lo imposible. Y los discípulos aquí resaltaron eso, ¿no? Y entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Ante qué? Ante estándar tan alto establecido por Dios. En pedir al Señor algo que es lo que realmente nosotros tenemos nuestro corazón allí, arraigado allí, lo tenemos arraigado en nuestro corazón. Pero es importante que nosotros conozcamos, tengamos entendimiento de cuál es el propósito del Señor. ¿Cuál fue el propósito del Espíritu Santo cuando inspiró a los escritores bíblicos? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objeto por el cual el Señor entabló una conversación o el Señor hizo algo? Y él parte del hecho de lo que le están preguntando. Aquí hay un hombre rico que desea tener la vida eterna y le pregunta al Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? Hacer. Porque eso es algo que está arraigado en nuestro corazón, estaba arraigado en el corazón de los judíos por el hecho de que tenían una ley y tenemos una ley en la cual hay que cumplirla. ¿Cuántos decimos amén? Hay una ley moral, hay una ley civil que nosotros tenemos que cumplir. No obstante, cuando hay normativas establecidas en una constitución que van en contracorriente de los principios bíblicos, ahí nosotros tenemos que decidir acogernos a lo que dice la Biblia. ¿Cuántos decimos amén? ¿Está claro? Y eso es lo que mostraron ciertos siervos del Señor. Recordamos un Daniel, recordamos un Sadrach, Mesach y Abednego, en la cual hubo un decreto gubernamental. Lo recordamos, ¿no?
en la cual implicaba que ellos ejercieran una acción que iba en contracorriente de los principios de Dios. Es decir, tocaba aquello que Dios había establecido, que ni siquiera a ese pueblo se le ocurriese adorar una imagen o llevar dioses ajenos delante de él. Y ellos fueron radicales en ese sentido. Amada iglesia, quiero aprovechar el espacio para hacer un comentario. ¿En qué error caemos y caen muchas personas por la falta de conocimiento de esa palabra? Hay personas que creen en el Señor, han recibido a Cristo en su corazón, pero siguen todavía practicando algunas cosas de que es la celebración del día tal, del santo tal, de la santa tal, y tienen su imagen y honran esa imagen como tal. Están violando algo que Dios fue radical en decir. Y voy a expresarlo así de esa manera. Ustedes me lo han escuchado ya. Él le dijo al pueblo. Voy a parafrasear, ¿de acuerdo? Yo soy un Dios fuerte y celoso. Ni se les ocurra jamás. Estoy parafraseando. Ni se les ocurra jamás hacer una imagen de algo que esté en los cielos y en la tierra que me represente a mí. Jamás se le ocurra a ustedes eso. Y jamás se le ocurra traer delante de mí a otros dioses. Muchas personas con eso, que tienen la fe en el Señor, pero honran a otros, están cayendo en ese error. Y fíjese cómo Él dice, no lo hagas, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Ojo, maldad. Para Dios eso es una ¿qué? Maldad. Es decir, Dios Todopoderoso, el Padre nuestro, exige que Él sea el único. ¿Cuántos decimos amén? El único. A mí me preocupa y me entristece, porque como muchas veces cuando hay una situación, aquí, una situación que humanamente es imposible. Alguien cae enfermo, está grave, está en UCI o algo así por el estilo, y empezamos a orar para que el Señor tenga misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Pero muchos empiezan entonces a utilizar otros caminos. A la Virgen tal, al santo tal, pidiéndole por eso. En ese momento se le está llevando a Dios algo que eso es inaceptable. No sé si me estoy explicando, amada iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en el terreno de lo imposible, buscamos ayuda. Y fíjese el conflicto que se produjo cuando Sara trató de ayudar a Dios. Cuando recibió, ¿qué cosa? La noticia que iba a tener ¿qué? Un hijo. Un hijo. Y Dios, en cierta manera, hizo una reprensión allí. Vámonos, por ejemplo, a Génesis capítulo 18, versículo 14. Y miramos el contexto. Miren lo que dice. ¿Hay para Dios alguna cosa qué? ¿Difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá ¿qué cosa? Un hijo. ¿Qué había pasado? Miremos el versículo 11. Miremos, dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Se rió de lo que el Señor había dicho. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz
siendo ya vieja? Hay para Dios. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Ante tal evidencia, el mismo Dios le dice, te reíste, y Sara tiene miedo, y que dijo, yo no me reí. Imagínense que el mismo Señor lo esté acusando a uno. Y nosotros le vengamos, Señor, yo no. Delante del Dios que conoce todas las cosas, que conoce lo bien, yo, Señor, tú, ¿cierto? Te reíste. Y es cuando el Señor quiere demostrar allí, ante una situación humanamente, ¿qué? Imposible. Eso es imposible. Que Sara tenga un hijo. Pues ya sabemos las razones, ¿no? Científicamente eso es imposible. Pero Dios había lanzado una palabra. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos y reconozcamos. Que cuando Él dice, Él se da soporte y le dice al pueblo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Él no es el Dios de lo imposible? ¿Acaso Él es Dios de lo imposible? No. ¿Habrá algo difícil para Dios? No, para nosotros sí. Y ante ese mensaje que el Señor le está dando en ese momento al joven rico, y allí está eso, el Señor no le respondió acorde con lo que dice Mateo, si quieres tener la vida eterna. Él no dijo eso. Él lo que dijo es si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y repártelo ¿a quién? A los pobres. ¿Quieres ser perfecto? ¿Sí o no? Ahora, yo no estoy diciendo aquí, hermano, ¿quieres ser perfecto? Sí. Vende el camión y repártelo. Y lo peor es que yo puedo decir, y tráelo a ofrenda. ¿Qué tal? ¿Ah? No, lo que el Señor llevó fue a ese hombre a llevarlo a una situación en que él se dé cuenta en que para ser salvo no se puede hacer nada, no hay nada válido humanamente, no hay ninguna obra, porque entonces echaría por la borda la esencia, la virtud que Dios ha establecido para nosotros tener ¿qué cosa? La salvación, que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe, no por obras. Y no estamos aquí señalando de que no hay que obrar bien. ¿Cuántos decimos amén? O sea, nosotros no somos salvos por cumplir la ley. Somos salvos por la fe en el Señor para que seamos cumplidores de la ley. Amén, amada iglesia. Para eso. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual nosotros podemos demostrar aquí a Dios. Pero Dios, cuando alguien tiene en su corazón la esencia de que yo gano un favor de Dios por un hecho, por un acto, Dios lo va a llevar a una situación. Lo va a llevar al terreno de lo imposible para que conozca y reconozca hasta tal punto que para Dios sí es posible. Y cuando conocemos, pasamos por esa circunstancia, entonces lo vamos a reconocer como tal. Pasado un tiempo, fíjese lo que el Señor le dijo a Abraham en su tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo de Dios. En el tiempo mío, dice Dios, en el Kairos, en el tiempo mío, Sara quedará embarazada. Y en el tiempo, después que quede embarazada, ¿cuántos meses? 9 meses. Después de
Los 9 meses tendrá un hijo. ¿Está claro? Ahí se ve algo, es en el tiempo de Dios. ¿Qué nos preocupa a nosotros muchas veces? El tiempo. El tiempo está pasando. Y yo no veo el cumplimiento de las promesas del Señor. Y caemos en el desasosiego, en la zozobra, cuando alguien viene y dice, pero es que yo he orado y he orado y he orado y yo no he visto. Yo tengo años orando por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos y están peor. Y yo no sé qué es lo que pasa. ¿El cristianismo cambia a alguien? Me preguntó alguien. No, el cristianismo no cambia a nadie. Quien cambia es Dios. ¿Sí o no? Porque muchas veces en el cristianismo, y somos cristianos, ¿cuántos decimos amén? Es decirle, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Como alguna vez yo me quedé asombrado cuando en la literatura, pues buscando un poco del conocimiento de la neumatología, el conocimiento del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, lograr comprender la diferencia entre bautismo y llenura y todo ello, me encontré con un libro en la cual de alguien muy famoso, en la cual viene y él les dice, yo fui lleno del Espíritu Santo cuando me leí el libro de los Hechos 8 veces de rodilla. Y yo pensé, entonces si yo me lo leo más veces, más llenura recibo. Mire cómo muchas veces ponemos algo, ¿no? Y si yo me arrodillo y pongo unos granitos de maíz, y me arrodillo encima de los granitos de maíz, entonces voy a recibir más de parte de Dios. No, muchas veces nosotros ponemos eso. ¿Qué hizo alguien? Pues se metió allá, buscó al Señor, hizo 3 días de ayuno, oró al Señor y entonces Dios hizo una obra. Ya coge entonces como norma que se le debe a los 3 días de ayuno. Y a todos les recomiendan hasta 3 días de ayuno. Y verás la gloria del Señor. No, haga los 3 días de ayuno. Yo recuerdo cuando alguien lo invitaron a predicar a un congreso, a un campamento, y decidió entonces hacer 3 días de ayuno. Se apartó. Y el primer día, el Señor le dice, ¿qué haces? Señor, estoy ayunando. ¿Para qué? Se quedó callado. ¿Para que yo te use? Para que yo me manifieste en mi gloria, para que el reconocimiento sea tuyo. Dice, yo no recibo esos ayunos de mis hijos. El verdadero ayuno es que vengan delante de mí y se rindan, no para que yo haga. Dios hace lo que Él dijo que haría. Amada iglesia, escúcheme bien. Dios no se obliga a hacer algo que yo pretendo que Él haga. No. La fe no es que yo creo que Dios va a hacer algo y Dios no ha dicho que haría eso. Pero yo creo que Dios lo va a hacer y yo soy un hombre de fe, entonces Dios me va a respaldar a mí. No. Dios va a hacer lo que Él dijo que haría. Amén, amados hermanos. Y nosotros tenemos que comprender que el Dios de lo imposible va a actuar en una circunstancia que Él mismo propicia para que nosotros lo conozcamos y lo reconozcamos como tal. Cuando toda intervención humana ya no sirvió, no sirve. Nos desgastamos todo, agotamos los años de experiencia, los estudios, etcétera, etcétera. Podemos tener todo. Alguien en medicina puede tener la especialización que quiera y qué bueno, hay que especializarse porque esa es una gracia que el Señor ha dado. ¿Cuántos le damos gracias y gloria al Señor por la ciencia? Dale un fuerte aplauso al Señor por ello. ¡Claro! La medicina, ¡qué bendición!
Amén. ¡Qué bendición! Le damos gracias al Señor por los anestesiólogos, por los cirujanos, por todos ellos, porque Dios los usa. ¿O cuántos quisieran estar como antes, cuando correspondía hacer una cirugía y no había anestesia? Que lo que hacían era colocarle un pedazo de madera, agarre, muerda duro, o le traían una botella de alcohol, de whisky, de ron, lo que sea, traguen y aguanten. Y cogían el serrucho, el martillo, lo que sea, porque tocaba amputar un miembro o algo así por el estilo. Gracias a Dios ya no. Y hace poco, cuando alguien iba a una cirugía, me pidió, pastor, ore por mí para que me vaya bien. ¿Cómo no? Venga acá. Y cuando iba a orar por esa persona y ungir a esa persona porque le correspondía trasladarse a otra ciudad, porque allá le iban a hacer la intervención quirúrgica, yo le dije al Señor, ¿por qué tienes que permitir una cirugía si tú eres poderoso para hacer un milagro? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Claro que sí. Y cuando yo le estaba preguntando al Señor eso, recuerdo que le dije, me recordó la primera cirugía que Dios hizo. ¿Cuál fue la primera cirugía que Dios hizo? En Edén. En Edén Dios sometió a Adán a una anestesia general. Hizo que Adán cayera en un sueño ¿qué? Profundo. Y lo operó. Amén. Es decir, si Él intervino de esa manera, ¿cómo es que nosotros le vamos a decir ahora, Señor? No, Él utiliza la cirugía porque Él es Dios, ¿qué? Le ha dado esa gracia también al hombre. Nosotros nos corresponde hacer las cosas, ser diligentes, pero habrá momentos, amados hermanos, en que no podremos hacer absolutamente nada, que ni la cirugía ni la especialización va a servir. Y hay algo que, por favor, amada iglesia, no busque a Dios solamente cuando ya agotó todos los recursos. No, busque a Dios siempre, en todo. ¿Está claro? Para lo más mínimo, mantengamos al Señor presente. Y andemos en este mundo, avancemos en este mundo. Que cuando nos encontremos en alguna situación difícil para nosotros, imposible para nosotros, no se nos olvide. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Eso es algo que Él nos exhorta. Miren la proclamación de Jeremías, capítulo 32. Vámonos, por favor. Cómo el profeta, actuando, llega a una expresión. Jeremías, capítulo 32. Vamos a leer versículos 16 y 17. Ahí está el 17. Bien, pero leamos el 16. Dice la palabra del Señor. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo. Versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea, ¿qué cosa? No hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de ¿qué? De sus obras. Mira el 19, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos. En todo tenemos que considerar a Dios, porque Dios está atento. Amados hermanos, el Señor se complace en gran manera cuando nosotros lo consideramos a Él en todo. Cuando no lo consideramos a Él para tomar una decisión, entonces Él nos deja, háganlo ustedes o hazlo tú
hijo, hazlo tú. Y nos vamos a encontrar entonces ante una situación que podemos nosotros darnos cuenta, porque ha sucedido, que podemos tener toda la experiencia del mundo y las cosas no se dan. No se dan. Las cosas salen mal. Dice, pero es que esto es tan sencillo. Y esto tiene un tropiezo. Y resulta que muchas veces Dios mismo es el que se está oponiendo. Cuando nosotros no lo consideramos a Él, sino que ya confiamos en nuestra propia ¿qué? Capacidad, en nuestra propia experiencia. Recuerde que muchas veces lo hemos dicho, consideremos a Dios como un Dios de detalles, porque Él está atento, sus ojos, y nos va a llevar a situaciones en las cuales no podremos hacer nada. Recuerde, Dios es ¿qué? Sobrenatural. Para que nosotros conozcamos al Dios sobrenatural, tiene que permitir situaciones que en el plano natural nuestro no haya solución. Amén, amada iglesia. Para que conozcamos y reconozcamos al Dios sobrenatural, Él tiene que permitir en nuestro plano natural situaciones y circunstancias que normalmente es imposible solucionar. Y muchas veces Dios hace eso para que pongamos la mirada realmente en quién. Porque Él puede decir, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso yo no lo puedo hacer? ¿Acaso Él no es el que cambia el corazón de las personas? Cuando viene y dice allí los discípulos, Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Nosotros tenemos que cambiar unos paradigmas, porque Dios actúa en gran manera. Fíjese el problema que hubo con Pablo. Pablo inicialmente era ¿qué? Un perseguidor de la iglesia. Y utilizaba todos los recursos que tenía. ¿Para qué? Para perseguir a la iglesia. ¿Qué era Pablo para la iglesia cristiana? Un perseguidor. Y era tan radical, amada iglesia, tan radical, pero tan radical, que era impensable que ese hombre se convirtiera. Amén. Era impensable porque era un odio que tenía arraigado en su corazón. Esa es una secta, hay que acabar con todos. Y buscaba las cartas para de manera legal, ¿qué cosa? Perseguir, apresar y en lo posible matar. Había que acabar con esa gente. Recuerde que él estuvo presente en el apedreamiento de ¿quién? De Esteban. Él estuvo allí. Y no tiene nada de raro que él fue el que promovió el asunto para acusarlo. ¿Quién podría pensar, no sé, es que este es un perseguidor? ¿Cómo puede este hombre cambiar? Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? Que Dios mismo, porque lo había escogido, lo había preparado, había invertido Dios durante muchos años en él para que llegado su momento, en el tiempo de Dios lo conociera y se convirtiera entonces en alguien que le sirviera a Dios. Una experiencia ¿qué? Personal. El mismo Señor, fue el mismo Señor. ¿Cuántas veces papás, mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas se preocupan y se angustian? Dicen que este muchacho está peor. Y este hombre está peor. Y esta mujer está... Llegado su momento, va a tener un encuentro verdadero con el Señor. Y esa es la palabra que se le da. Va a tener. Y escúcheme bien. Escúcheme bien. Mire cómo Dios toma a un hombre radical, extremista en la ley, radical, Pablo, formado de esa manera,
y lo convierte al cristianismo y se convierte en uno de los más radicales. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso, Señor, por ello? Lo convierte en uno de los más radicales. ¿Sí o no? Fíjese que alguien puede decir, es nuestro gran enemigo, ¿cómo nos ataca? ¿Cómo es? Mire, si ese llega a los pies del Señor, va a ser uno de los grandes defensores. ¿Por qué? Porque fue formado con esa esencia. Y nosotros nos podemos dar cuenta cómo Pablo entregó toda su vida. Toda su vida lo entregó y había sido preparado para estar en escenarios que ninguno de los otros apóstoles tenían los argumentos ni las bases de conocimiento para poder enfrentar una discusión con los esenios o con todo ese tipo de doctrinas, con todo ese tipo de conocimientos. Se necesitaba alguien que había sido preparado para ello, y ese era un Pablo. Y Dios lo convirtió. Y al convertirse, entonces, ustedes saben que viene también el asunto. ¿Será verdad? ¿No nos estará engañando? ¿No será algo? No, amados hermanos. Recuerden, nada es imposible para Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? No. Tantos años orando y no vemos. Siga orando, porque Dios es fiel. Y si Él lo dijo, lo hará, porque Dios cumple sus promesas. Amada iglesia, es importante recalcar lo siguiente. No pretendamos que Dios haga algo que Él no ha dicho que haría. Dios va a trabajar y está trabajando en su proyecto, no en el nuestro, en el de Él. Por eso, en todos los contextos en que usted esté, laboral, familiar, ministerial, allí en donde Dios lo colocó a usted, siga trabajando con las responsabilidades que tiene. Como buen cristiano, como buena cristiana, llegue temprano, ¿sí o no? Haga lo que le corresponde, cumpla con sus responsabilidades, cumpla con todas sus responsabilidades. En otras palabras, sea el mejor. ¿Quién dijo amén? ¿Sí o no? Claro. Dé más de lo que le corresponde. Amén. Y va a recibir de parte del Señor. Pero recuerde que Dios tiene un proyecto. Y ahí en ese contexto, ¿en qué está trabajando Dios? Eso es como alguien viene y dice, Señor, tú me trajiste a este trabajo en el cual estoy rodeado de leones. Señor, por favor, yo te pedí un trabajo, pero ahora me has rodeado de... Dice, sí, yo fui quien te di ese trabajo. Pero Señor, sí, yo fui. ¿Pero por qué, Señor? Porque te escogí para que fueses un Daniel. Amén. Señor, lo que pasa es que se me ha levantado un gigante, Señor. Y tú sabes que es imposible. ¿Por qué? Porque es que ese tiene un poder impresionante, tiene todos los recursos para deshacerme. Yo te puse allí. Pero Señor, es que no entiendo. Es porque te llamé para formarte como un David. Amén, amada iglesia. Formarte como un David. Pero Señor, es que esto es... Sí, hijo, sí, hija. Y cada día, cuando el Señor tiene un propósito para formar a alguien, cada día el Señor le enciende un poquito más la mecha a los leones, para que entonces lleguemos a la situación de, esto es imposible, Señor, ya yo estoy cansado, yo estoy cansada, Señor. Precisamente estoy haciendo eso, que te canses, para que puedas aprender y estar preparado o preparada para el próximo nivel. Tengo para ti. Amén, amada iglesia.
y puedas ver mi gloria, que Dios es quien lo hace, no el hombre. ¿Ustedes se acuerdan de un Pedro? Negó al Señor, lo abandonó, lo negó 3 veces, para que él se diera cuenta que él, el que se creía digno, el que se creía el mejor de los discípulos, porque Pedro era eso, se creía el mejor, los dos otros son Señor, los otros son yo nunca. Y el Señor le propició una situación en la cual se sintiera como el más indigno. ¿Saben ustedes por qué? Porque era necesario llevarlo a esa condición para que reconociera que la dignidad que Dios le había dado no era por lo que él era, sino porque Dios tenía un propósito. Y recuerda esa expresión que siempre me marcó. Pedro se sentía como la basura más inmunda del mundo, el gusano más despreciado del mundo, por allá rechazado. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara voy yo ahora a estar en el aposento alto? ¿Con qué cara voy yo a estar con los discípulos si yo qué pambocón que fui? Yo que los menosprecié a ellos, yo me convertí en el peor. Siquiera ellos salieron corriendo. Pero yo con mi bocota lo negué. Por querer estar allí mostrándome. ¿Fue lo que pasó o no que pasó? Sí, él se sentía así. Estoy indigno. Pero el Señor tenía un propósito. Y si nosotros leemos en el Evangelio, cuando el Señor le dice, los espero, vayan, que yo vendré sobre ellos. Y díganle a Pedro, ¿lo dice o no lo dice? Y díganle a Pedro, amén, porque Pedro no se iba a considerar dentro del grupo. Pero el Señor le dice, y díganle a Pedro. Pero eso no se iba a quedar allí. El Señor tenía que dar otra lección. ¿Sí o no? Y el Señor es experto en eso, ¿no? Cuando viene después del asunto, viene y le dice, Pedro, dime, Señor. Vamos. Estoy bien con el Señor. Y entonces otra vez se le va vanagloriando el asunto. Señor, ¿y este qué? Porque Juan iba ahí. ¿Este qué, Señor? Es un asunto acá entre nosotros. ¿Y este qué? Voy a parafrasear. Dice el Señor, ¿este qué de qué? Si yo quiero que él esté, ¿qué? ¿Tú qué? Imagínense con tremenda lección. Todavía Pedro con su asunto. ¿Qué de qué? Si yo quiero que él esté, ¿tú qué? Mire. Pedro, ¿me amas? Señor, ¿cómo me dice que no te amo? Bueno, atiende. Porque lo que hiciste fue irte. Atiende. Pastorea. Atiende. Alimenta. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, ¿cómo no? Pero el Señor sabía que el amor que tenía Pedro en ese momento no iba a alcanzar para lo que venía más adelante. Se necesitaba el amor de Dios en él, el ágape, que eso solamente es posible cuando Dios lo da. Ese amor ágape es el que todo lo soporta, el que todo lo puede, el que todo perdona. No sé si me estoy explicando. Ese amor, el que viene de parte de Dios. Pedro no había recibido eso. ¿Saben ustedes por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo sobre ellos todavía. ¿Está claro, amada iglesia? Eso. Ese, el que todo ya pasó, yo no me acuerdo, no. Eso está enterrado. Amén. Eso está enterrado, ya eso pasó, eso fue perdonado. Ya eso no vale en este momento.
Pedro no conocía ese amor. Pedro tuvo que experimentar que el Señor le pidió al Padre perdón por todos aquellos que lo estaban crucificando. Tuvo que ver eso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pedro tuvo que enterarse de eso. Tuvo que enterarse de eso. Y él se enteró, porque se lo comentaron. Tuvo que ver eso. Y es cuando, llegado su momento, Pedro ya estuvo dispuesto a morir por el Señor. Antes no. Tuvo que esperar. ¿Saben ustedes por qué, amados hermanos? Porque sin el amor de Dios es imposible serle fiel a Dios. Sin el amor de Dios es imposible servirle a Dios. El amor de Dios, ese es el que nos hace más que vencedores. El amor de Dios es el que nos sostiene en todo momento, aunque las circunstancias estén elevando el tono de la voz. La circunstancia adversa está elevando el tono de la voz. Cuando ya no es un susurro del adversario, ya es un grito. Y Señor, pero mira, antes me diagnosticaron esto y ahora viene lo otro. Ahora peor, ahora me salió otra cosa. Entonces cuando el Señor dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Sí, tenemos que descansar en el Señor. Amén, amados hermanos. Ese amor de Dios es el que hace que nosotros seamos testigos de la omnipotencia de Dios. Amén, amada iglesia. Ese es el que hace. Nosotros seamos testigos de cómo las cosas cambian, cómo Dios actúa, obra, transformando las circunstancias. Eso es. El Señor lo hizo. La situación entre los samaritanos con los judíos cambió porque el Señor manifestó su ¿qué? Su amor. En una conversación con ¿quién? ¿Ah? ¿Con una qué? Y además de eso, ¿qué? ¿Qué era ella? No, ella. ¿Pero qué? Había tenido una cantidad de maridos. ¿Sí o no? Eso era algo que no podía un judío entablar ese tipo de relaciones, y mucho menos con una mujer como esa, que rompió la barrera. El amor de Dios. ¿Cómo será que el Señor estaba allí trabajando en el asunto, hablando con la mujer, y era tiempo de qué? Era tiempo de comer, era tiempo, y el Señor en lo que estaba obrando el Padre. Y fue cuando Él dijo, mi comida es que yo haga la obra de mi Padre. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios estaba trabajando en lo que humanamente era imposible. Amén, amados hermanos. En ese momento el Señor estaba trabajando de la manera tan sencilla, con una conversación, con un acercamiento. El Señor estaba trabajando en lo que humanamente era imposible. Una reconciliación entre samaritanos y judíos en ese momento, imposible. Eso estaba arraigado allá en su corazón. Eso era imposible. Él lo hizo. Y jamás los discípulos podían hacer eso si no venía el amor de Dios. Amén, amados hermanos. Ese joven rico amaba más las riquezas que a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, por favor, sáquese de la mente y de la expresión es que fíjate, ningún rico es salvo. No, Señor. Eso no fue lo que el Señor dijo aquí. Porque, pregunto, ¿Zaqueo era rico? ¿Era rico?
¿Fue salvo? Pues sí. Entonces es que a veces manejamos unos paradigmas por cuanto no observamos bien el texto. Él dice, es muy difícil. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que ya está completamente claro que no es la agujita. Amén. Está claro que esa no está refiriendo a eso. El ojo de la aguja es una puerta adicional. ¿Está claro? ¿Por donde qué? Por donde entra una persona, cuando las puertas de la ciudad se cierran, quedaba esa, ya para que alguien se quedó afuera o tiene que salir, entre por allí. Entonces ese es el ojo de la aguja. No la agujita esa para coser, no, ¿de acuerdo? No es esa. Sino es muy difícil que un camello entre por su tamaño y que tiene que arrodillarse, que bajarse, que un rico. Es difícil, mas no es imposible, porque entonces el Señor estaría echando por la borda lo que Él dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén, amada iglesia. Entonces saquémonos de la mente decir que esos multimillonarios. No, pues yo les tengo una noticia. Dios necesita a hijos que tengan dinero. ¿Para qué qué? Para que den. Amén. Pues claro. Yo estoy orando. Señor, toca el corazón a alguien para que podamos comprar esto. Pero que no sea como nosotros queremos. Porque yo sé que ante lo imposible humanamente, escúcheme bien, humanamente adquirir esta propiedad es imposible. Porque ya hicimos las gestiones bancarias. Y las gestiones bancarias trajeron como resultado imposible humanamente. Entonces yo dije, listo, Señor, entonces vamos a tu plano. Así que estamos en la expectativa con qué va a salir Él. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso por Él? Vamos a darle un fuerte aplauso por Él. Porque lo es que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Póngase en ese plano, amada iglesia. No se ponga entonces, ay, ahora, no, pues estemos a la expectativa con lo que el Señor va a salir. ¿Con qué? La va a sacar del estadio. Vamos a darle otro fuerte aplauso a Dios. La va a sacar del estadio. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Lo que nosotros que tenemos es que descansar en Él en ese sentido. Somos diligentes. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos que hacer la gestión. Tenemos que ser personas de fe. Tenemos que sudar la camiseta. Tenemos que hacer todo lo que nos corresponde. Pero tenemos que descansar en Dios, que Él es el hacedor de las obras. Amada iglesia, mientras nosotros tengamos las riendas de nuestras vidas en nuestras manos, Dios no va a actuar plenamente. Tenemos que entregarle la rienda de nuestras vidas. Entonces veremos su gloria. ¿Cuánto decimos amén? Si se puede colocar de pie, por favor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Señor, estamos delante de ti, reconociendo que solo tú eres Dios. Tú eres el único Dios digno de la gloria, del honor y de la alabanza, Señor. Eres digno, Jesús. Eres digno. Tú siempre, Señor, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Concede que mientras te adoramos, Señor, veamos tu gloria. Levante sus manos allí. Mientras te adoramos, Señor,
Nada iguala su gloria y su poder. Grande es tu amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo a ti mi alma, Señor. Elevo mi alma en adoración. Cielo y tierra, Señor. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo a ti mi alma, Señor.